Una vez que hemos conversado y tratado la problemática de los trabajadores desplazados, vamos a dar un paso más considerando ya un tipo de relación con mayor grado de permanencia. Ya que nos encontraríamos en aquellas empresas que están pensando en exportar a Alemania con la figura de los agentes comerciales y posteriormente también si su apuesta por el mercado alemán es mayor o es superior, pues entonces ya deberían considerar la constitución de alguna figura societaria. Vamos a ver esas distintas posibilidades. En primer lugar, ¿qué deberían tener en cuenta las empresas cuando consideran la contratación de un agente comercial? Jaime, por favor. Sí, en la práctica nos hemos encontrado con algunos problemas para empresas que han contratado los servicios de un agente comercial alemán, y la sorpresa llega cuando quieren resolver el contrato de agencia y se encuentran con que el agente alemán tiene derecho por ley, que además es irrenunciable, o sea, no es dispositivo, a una indemnización por la compra del fondo de comercio que ha ido creando en los años en los cuales ha estado trabajando con la empresa. El máximo al que puede acceder el agente comercial está tasado por ley, pero hay que comprarle ese fondo de comercio una vez que se resuelve el contrato, y se hace en base a los números o al beneficio que haya obtenido el agente comercial en los últimos 5 años, y puede tener derecho a una indemnización de 12 meses en base a la media que ha generado en comisiones en los últimos 5 años. Por tanto, es importante que antes de contratar con un agente comercial se asesoren y sepan cuáles son las consecuencias, puesto que el problema suele venir al final y no al principio, cuando se comienza a hacer negocio, ¿no? Muy bien, por lo tanto, esto es importante. Yo creo que la empresa española, todas las empresas que están exportando y que utilizan la figura del agente o representante de forma habitual, tienen que tener en cuenta esta situación para luego pues no tener sorpresas desagradables. Bien, dando un paso más, aquellas empresas, como decía antes, que hacen una apuesta más permanente por este mercado y ya están pensando en la constitución de alguna figura societaria, normalmente una sociedad limitada, tendrán que contratar a personal, lógicamente, para la gestión de esa sociedad. Vamos a ver en primer lugar cuáles serían los tipos de contrato, las modalidades de contratación habituales en Alemania. Bueno, pues en cuanto a la duración, en principio, como regla general, los contratos en Alemania son indefinidos. Puede haber un periodo de prueba, pero por regla general el contrato es indefinido, y si no se dice nada es indefinido. Y solo pueden ser contratos de duración determinada por causas, en primer lugar, por un máximo de 2 años, hasta 5 años en el caso de que el trabajador sea mayor de 52 años, y pasados esos 2 años solo podría mantenerse un contrato temporal por unas causas tasadas legalmente, que son causas que se entienden que justifican la temporalidad, que podrían ser que el contrato es para una obra o para un servicio de una duración mayor de 2 años, o por ejemplo para la sustitución de un trabajador que está de baja, o por un permiso de maternidad o paternidad. Muy bien. ¿Qué relación existe entre un contrato definido e indefinido? Es decir, es el empresario el que decide en un momento dado pasar de uno a otro, si esa es su opción, o hay algún tipo de condicionamientos que tiene que tener en cuenta para tomar esa decisión. Sí, efectivamente tenemos muy tasada la definición de un contrato, como bien ha dicho Ricardo. Tenemos que ajustarnos mucho a la legalidad. El máximo son 2 años por norma general, hay algunas excepciones, pero por norma general son 2 años en el cual el empleado puede estar con un contrato de duración definida. Aquí lo que tenemos es que tener mucho cuidado, porque los cambios sustanciales de la relación laboral, incluso aunque sea mejor para el empleado, pueden conllevar la indefinición. O sea, un empleador que quizá desconoce la legislación alemana puede entender que por dar un premio a su empleado con el cual está muy contento, cambia las condiciones laborales, como puede ser un aumento de sueldo, y eso pudiera llevar a la indefinición del empleado, cosa que a lo mejor no era lo que pretendía el empleador, ¿no? Si esto además va unido a una renovación del contrato o a una ampliación del tiempo, típico empleado que lleva 1 año contratado con duración definida y antes de la finalización, esto es muy importante, porque si el empleado
continúa trabajando un día después de la definición, automáticamente se convierte en indefinido. Pero pongamos el caso de que se le renueva el contrato antes de la definición por un segundo año. Si esto va unido a otros cambios en la relación laboral, automáticamente también convertiría en indefinido. Como por ejemplo un aumento de sueldo. Por ejemplo. Eso convertiría automáticamente el contrato en definido, ¿no? Sí, si se une en el mismo tiempo la ampliación del contrato de 1 a 2 años y además se le sube el sueldo, el empleado puede pasar a ser indefinido. Entonces es un riesgo que hay que evaluar. Puede ser que el empleador lo quiera, pero si no era su intención, por desconocimiento puede estar cometiendo un error. Muy bien, por tanto, muy a tener en cuenta en este caso de modificación de los contratos temporales, ¿no? Otra figura que existe en Alemania y de alguna forma es una particularidad de este país son lo que se conoce como mini-jobs y midi-jobs. Ricardo, ¿podrías explicarnos de alguna manera en qué consisten estas figuras? Esos son dos especialidades de contrato, pero es en lo que se refiere a cotizaciones sociales. En cuanto a, tienen unas cotizaciones sociales distintas en cuanto a derechos, jornada, derechos del trabajador. Los mini-jobs y los midi-jobs, el trabajador tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador. En cuanto a cotizaciones sociales, ahí es la diferencia. Básicamente, el mini-job es un contrato que no supera los 450 euros brutos mensuales. Si está por debajo de ese salario, lo que hay es que no se cotizan a los diferentes seguros que existen en Alemania. Hay una cotización fija a pensiones, el trabajador no cotiza al seguro de enfermedad y el empresario cotiza una cantidad fija reducida. En cuanto a pensiones, por cierto, el trabajador, si hay una cotización por parte del empresario, pero el trabajador puede optar que se retire, en lo que se llama la cláusula de opting out, y luego no hay cotizaciones al seguro de desempleo ni al de dependencia. Y el midi-job se aplicaría a otro tramo salarial, es decir, desde los 450 que acaba el midi-job hasta los 1.300 euros brutos mensuales, y en este caso sí se cotiza a todos los seguros, pero por una cuantía reducida y que además es progresiva en función del salario. Vale, por tanto, tanto el mini-job como el midi-job pueden ser contratos temporales o indefinidos. Sí, nos encontramos con las dos fórmulas. Como dice Ricardo, desde el punto de vista laboral no hay gran diferencia, es más bien desde el punto de vista de tributación. Lo que sí nos hemos encontrado y que uno a lo que comentaba Ricardo es que algunos empleados están utilizando el mini-job, sin embargo, como el mini-job no cubre la seguridad social, no tienen seguro. En el mini-job está pensado como un segundo trabajo. El mini-job puede estar en paralelo con un trabajo de jornada parcial, y dado que tiene una menor tributación y no paga seguridad social, para el empleado puede ser beneficioso trabajar para dos empleadores con una jornada de 20 horas y además completándola con un mini-job. Sin embargo, lo que no recomendamos es que el empleado solo tenga un mini-job, puesto que no está cotizando y puede tener un problema, y el paro, por ejemplo, no existe, por tanto no se debería abusar. Sin embargo, en el midi-job ya sí estamos con seguridad social, estamos tributando, estamos pagando a pensiones y demás, y por tanto los seguros sociales sí cubren a este empleado que esté en midi-job. Muy bien. Un último punto para acabar este bloque es las peculiaridades dentro del contrato de trabajo, es la diferencia que se conoce poco entre el salario neto y salario bruto. ¿Podríais, Jaime, posiblemente comentar qué tiene que tener aquí en cuenta el empresario español? Sí, a diferencia de lo que sucede en España, la cotización a seguridad social en Alemania se divide por dos, por tanto, prácticamente, no es exacto, pero el empleado paga un 20% a seguros sociales aproximadamente, y el empleador el otro 20%. Esto supone que cuando se hace una oferta de trabajo con la mentalidad española y partiendo de un neto, los números cambian mucho. Entonces tenemos que tener en cuenta esta diferencia de carga social, del reparto de la carga social de los empleados, y no hacer ofertas con la mentalidad española, sino siempre partiendo de un bruto. Además de esto, hay otras especialidades como el coche. Si ofertamos coche de empresa, que en muchas ofertas de trabajo aparece, tenemos que tener en cuenta que el empleado tiene que tributar el 1% por la utilización personal de ese coche de empresa.
y además tiene que tributar este 1% del valor del coche mensualmente como pago en especies, incluida la seguridad social y el resto de fondo de pensiones y demás. Por tanto, puede cambiar mucho las ofertas de trabajo y ahí siempre recomendamos que antes de ofertar contacten o bien con nosotros o bien con vosotros para que sepan lo que están ofertando y cuál es el coste final, el coste empresa. Por tanto, otro punto importante, voy a tener en cuenta esta diferencia entre el salario bruto y el neto, que una diferencia que es bastante mayor que en el caso de nuestra legislación o las prácticas habituales en nuestro país, que por lo tanto también pues, para evitar sorpresas futuras. El último grupo de cuestiones que nos gustaría tratar tiene que ver con la problemática derivada de la seguridad social alemana y también de los niveles salariales y los convenios colectivos. Por lo tanto, respecto a la seguridad social alemana, cuyo funcionamiento de alguna manera es bastante distinto al de la española, Ricardo, ¿qué deberían tener en cuenta los empresarios? Bueno, pues primero que el sistema de seguridad social efectivamente es muy distinto del español. No existe una caja única de seguridad social y además los diferentes seguros, digamos que no se financian o solo parcialmente a través de impuestos, que sería en el caso de España, por ejemplo, con la asistencia sanitaria. Lo que existe en Alemania son 5 seguros y cada uno de ellos gestionado por una entidad diferente. Hay un seguro de salud, de dependencia, de desempleo, de pensiones y de accidentes de trabajo. Los empresario y trabajador cotizan un porcentaje del salario bruto a cada uno de esos seguros, excepto el de accidentes de trabajo, que solo cotiza el empresario, y como antes decía Jaime, las cotizaciones son casi el 50% empresario y 50% trabajador. Es verdad que a la hora, desde el punto de vista de la gestión, aunque el empresario tenga que hacer retenciones, esas retenciones las ingresa siempre en la caja de enfermedad, y luego las cajas de enfermedad, que son las que gestionan el seguro de enfermedad, reparten los importes entre las diferentes cajas. Y quizá lo que es más diferente y llegan más consultas y plantean más incidencias es la asistencia sanitaria, porque es muy diferente quizá de la española. En Alemania no hay una red como tal de centros y de hospitales públicos, existen consultorios, hospitales, consultas de atención primaria, pediatría y especialistas privados. Y lo que hay es una obligación de tener un seguro en Alemania. En el caso de un trabajador, ese seguro viene dado porque la persona cotiza el seguro a la caja de enfermedad. Entonces, cuando alguien se pone enfermo, acude a una consulta privada, a un hospital privado, que le pasará una factura, y esa factura la paga el seguro de enfermedad, la caja de enfermedad que haya elegido en este caso un trabajador. Y es verdad que el trabajador tiene derecho a elegir su caja de enfermedad. Todas tienen unas prestaciones básicas iguales. No todas trabajan con todos los hospitales o todos los consultorios privados, y luego a efectos de cotización, la cotización es muy parecida. Hay una cotización básica al seguro de salud, y es verdad que algunas cajas de enfermedad pueden tener unas prestaciones un poco adicionales, un poco diferentes, pero en todo caso es el trabajador el que elige la caja de enfermedad con la que quiere tener relación. Muy bien, entonces desde el punto de vista del empleador, del empresario, eso supone que tiene que tratar con varias cajas de salud, o puede tratar únicamente con una. ¿Cómo está organizado y cuál es en la práctica lo que tendría que hacer el empresario? Tiene que hacerlo con varias. En primer lugar, se tendrá que dar de alta ante una para efectos de tener lo que en España, el equivalente a lo que es en España sería un código de cuenta de cotización, ¿no? Para estar de alta como empleador. Pero luego, si un empleador en Alemania tiene varios trabajadores, es derecho del trabajador elegir con cuál de las 30 cajas de enfermedad que existen, aunque se están reduciendo y ya solo hay como 7 que son más grandes, ¿no? El trabajador elige con qué caja de enfermedad quiere, y entonces el empresario tendrá que tratar con tantas cajas de enfermedad como hayan elegido sus trabajadores. Es verdad que
En lo que se refiere, luego es más simple en lo que se refiere a la gestión, porque todos los seguros, el seguro de pensiones, el seguro de desempleo, el seguro se ingresan en la caja de enfermedad del trabajador, y luego es la caja de enfermedad la que tiene la obligación. Ingresos en función de las cajas, sino tiene que hacer para cada trabajador un ingreso en la caja que ha elegido el trabajador. Y luego la caja reparte las cotizaciones entre los diferentes seguros. Muy bien, perfecto. Y respecto a la magnitud de las cotizaciones, el trabajador y la empresa, el empleador, entiendo que, bueno, comentabas antes que aproximadamente es el 50% cada uno, pero suelen ser unas cuantías bastante superiores al caso de España. Sí, son algo superiores al caso de España. Dependen de varios factores, sobre todo las cotizaciones del trabajador pueden depender de su edad, de si tiene hijos o no. La cotización a accidentes de trabajo depende del puesto de trabajo, de si es un trabajo de oficina o es un trabajo que implica más riesgos para la salud, pero básicamente están en torno a, en total, un 40% del salario bruto, del cual más o menos el empresario cotiza un 20% y el trabajador cotiza un 20%. Muy bien. Muy bien. En el caso de minijobs y midijobs, que como hemos dicho tienen una cotización reducida. Menores, ¿no? Efectivamente. Muy bien, ya para finalizar vamos a acabar hablando de salarios y convenios colectivos. Jaime, ¿qué convendría tener en cuenta respecto al salario mínimo en Alemania? ¿Existe ese salario mínimo? ¿Qué tipo de características puede tener? Sí, desde el año 2017 tenemos salario mínimo interprofesional en Alemania, similar a lo que conocemos en España, y es de obligado cumplimiento en toda Alemania, independientemente de si el empleado está contratado en Alemania o está contratado en cualquier otro país, de forma que incluso aquellos empleados que sean desplazados, como decíamos antes, tienen que cumplir con este salario mínimo interprofesional, que en el año 2019 asciende a 9,19 euros la hora bruto. Aquí quizás sí interesa esta diferencia, puesto que, como hemos visto antes, las cotizaciones son muy distintas en Alemania que en España. Independientemente si el empleado es desplazado o es contratado en origen, o sea que en Alemania por una empresa española o por una filial española de una empresa con sede en España, tiene que cumplir este salario mínimo interprofesional. Además del salario mínimo interprofesional tenemos los convenios colectivos. No todos los convenios colectivos son de obligado cumplimiento, a diferencia de lo que sucede en España. Hay convenios colectivos de obligado cumplimiento, como es el de la construcción, y otros que son de adhesión. El empleado y el empleador pueden tomar la decisión de adherirse a un convenio colectivo. El caso típico es el de OGA, que es el de la hostelería, donde prácticamente la totalidad de las empresas, aunque no sea de obligado cumplimiento, sí se atienden al cumplimiento del DEOGA, puesto que tiene una serie de beneficios en cuanto a vacaciones, quizá flexibilidad con los horarios de los empleados y demás, y aunque haya que pagar el salario mínimo que establece el convenio colectivo, puede ser interesante para el empresario y por supuesto también para el empleador cumplir con este convenio colectivo, aunque sea de adhesión voluntaria. Pero no es una obligación, es decir, una empresa en un sector puede decidir no adherirse al convenio colectivo que se ha pactado en el sector y por lo tanto pues tener sus propias condiciones o características desde el punto de vista salarial y laboral. Depende del convenio colectivo. Si el convenio colectivo es de obligado cumplimiento, hay que cumplirlo, como es el de la construcción, que es para toda Alemania. Sin embargo, hay otros que son de adhesión y en aquellos el empleado puede tomar la decisión de cumplir o no cumplir con el convenio colectivo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, hasta aquí los elementos o las cuestiones fundamentales que queríamos tratar desde el punto de vista del derecho laboral alemán y derecho de seguridad social y fundamentalmente, como hemos visto, pues tratando de destacar esas diferencias que existen con respecto a la práctica habitual en España. Insistir ya para finalizar que evidentemente esto simplemente han sido una serie de pinceladas sobre estos temas. Aquí en la Embajada, en la Consejería Laboral y en la Consejería Económica y Comercial tenemos toda la información que el empresario necesite para internacionalizarse en Alemania y por tanto también aconsejamos que con independencia de ver este vídeo, pues que se lean con cierto detalle toda esa normativa o la información que podemos disponerle. Agradecer de otra vez a nuestros contertulios y expertos en la materia que hayan estado aquí con nosotros y bueno, pues animarles
a las empresas a que vengan a Alemania y a que se internacionalicen en este país. Muchas gracias.